Stephen King es probablemente uno de los autores más reconocidos y más importantes de la etapa moderna de la literatura. Y aunque normalmente lo analizamos únicamente desde la fase más creativa, la verdad es que sus historias nos dejan muchísimas lecciones que podríamos aplicar en nuestras campañas persuasivas si nos diéramos el permiso de poder hacerlo. Y precisamente en este episodio del podcast vamos a analizar qué hace, cómo lo hace y cómo podemos y qué podemos aprender de él. Porque realmente de su pluma, de su manera de escribir, de su manera de plantear las historias y dejarnos totalmente atrapados en lo que está contando, podemos aprender mucho más que de la mayoría de las formaciones persuasivas que podemos encontrar en el mercado. Así que antes de comenzar, déjame contarte un poquito sobre su historia, que siempre está bien conocerle. Eso sí, si quieres seguir ampliando conocimientos, si quieres ir un pasito más allá, si te gustaría saber todo lo que una persona como Stephen King y alguien como yo te puede aportar, ve a la lista de correo, apúntate completamente gratis y recibe cada día un consejo de ventas, una reflexión y sobre todo acceso anticipado a prácticamente todo lo que hago, que no voy a decir siempre, porque no sé si siempre, pero creo que prácticamente siempre se comparte en primer lugar por ahí. Y a mí es algo que me vuelve completamente loco. Bien, Stephen King es un autor americano reconocido sobre todo por sus historias de terror, de suspense y de ciencia ficción. Nació el 21 de septiembre del año 1947 en Portland, o sea que fue su cumple en nada, y su carrera como escritor pues lleva ya más de 50 años. Al final ha pasado por todo tipo de etapas y sobre todo dicen que uno de los elementos que más condiciona su manera de escribir es que su padre no estuvo presente durante su infancia porque abandonó a la familia cuando solo tenía 2 años. Y es que fíjate que podría utilizar una de las historias de emprendedores más famosas de lo mal que le fue antes de encontrar su lugar en el mundo. Más allá de ello, comenzó en la escritura cuando está en la Universidad de Maine, que es un lugar además donde se desarrollan la mayor parte de sus historias, de la que se graduó en 1970 con el título de inglés. Y durante este tiempo escribió en el periódico estudiantil, comenzó a desarrollar su estilo narrativo y al final trabajó como maestro en diferentes sitios. Fue durante todos estos momentos cuando empezó a tomarse mucho más en serio su faceta más de escritora y publicó sus primeros relatos en revistas e incluso publicó su primera novela en el año 1974, que es Carrie, que no sé si la has leído, pero probablemente hayas visto la película o tengas la imagen de la chica que la protagoniza, ¿vale? Fue un gran éxito que además se vendió al mundo del cine y esto ya le convirtió en millonario desde el principio, lo cual, hombre, pues le hizo la vida un poquito más fácil. Eso sí, su vida nunca ha sido demasiado sencilla, ha luchado contra el alcoholismo, contra las drogas. Dicen que algunas de sus novelas más importantes las ha escrito completamente ajeno a sus capacidades físicas. Y bueno, todo ello al final también le ha llevado a que en el año 1999 sufrió un accidente de tráfico que le cambió la vida para siempre porque fue producido por un conductor que iba borracho y pensó que le podría haber atropellado su misma versión de sí mismo. Y ese fue el punto de inflexión para empezar a cambiar de vida, ¿vale? Pero más allá de ello, creo que lo verdaderamente interesante es entender cuáles son las claves que Stephen King comparte y que deberíamos de poder aprender o poder sacar de él si queremos aplicarlas a nuestro negocio. Y para ello he querido identificar bastantes claves que creo que son de lo más interesantes. En concreto son, voy a decírtelo bien, en concreto son 13 que vamos a poder replicar y aplicar en nuestra propia estrategia narrativa. Así que si te parece y no tienes nada que hacer y te apetece escuchar un buen episodio, pues vamos a darle caña. Clave número 1. Escribe para tu audiencia. Y es que una de las lecciones esenciales que Stephen King nos enseña es la importancia de escribir para una audiencia específica. Y esto es algo que todo copywriter debe dominar. En su libro, Hablando de escribir, recalca mucho que el autor debe ser consciente de cómo su trabajo será percibido y recibido por quienes lo leen. Y esto es algo que todo copywriter debe entender desde el primer momento, y es que no escribes para lucirte, sino que lo haces para que la otra persona te entienda y que realice una determinada acción, lo cual es muy pero que muy importante. Y esto es algo vital porque, en última instancia, el propósito de cualquier texto persuasivo es que la persona realice una acción, y texto que no se entienda es texto que no va a funcionar. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos plantear un texto que esté identificado para esa persona a la que nos dirigimos? Bueno, pues en primer lugar realizando una investigación y una comprensión profunda del cliente ideal, y es que parece absurdo, pero si no hacemos un buen trabajo,
si no estamos yendo a las personas adecuadas, si no nos paramos a pensar antes de escribir, si no la analizamos, será completamente imposible que lleguemos a buen puerto, será completamente imposible que hagamos un buen trabajo. El punto número 2 sería hablar el idioma de la audiencia, y es que tienes que escribir siempre en un lenguaje que la persona vaya a entender, no dártelas de listo y tratar de utilizar temáticas un poco más complejas porque vaya a quedar muy bien ni nada parecido, sino realmente quedarte trabajando y quedarte avanzando en esa dirección de hablar ese idioma que tiene nuestra audiencia. También tenemos enfocar el mensaje y los beneficios, y es que siempre cuando estemos transmitiendo debemos hacer ver a la persona cuál va a ser la transformación y el cambio que va a tener gracias a esa propuesta. No se trata solo de dar por hecho que lo va a entender, sino dejar hecho un buen trabajo para asegurarnos de que todo esto lo entiende, le funciona y le permite visualizar ese punto donde quiere estar. En esta misma dirección tenemos la conexión emocional, y es que de la misma manera que las novelas de Stephen King funcionan porque somos capaces de conectar y empatizar con sus personajes, aquí sucede algo parecido. Y es que al final, solo cuando un copywriter es capaz de conectar, comprender y conocer a la persona que está delante, pues va a lograr que el resto de los resultados estén en el buen camino y que estén funcionando, etcétera y etcétera. Vale, vamos con la segunda clave, que sería cuenta una historia. Y al final, evidentemente de un escritor esto viene tremendamente claro, pero el storytelling es una de las armas más potentes que existen en el mundo de la publicidad. Y probablemente, si me llevas escuchando, viendo, conociendo desde hace tiempo, sabrás que yo soy un apasionado de todo el tema de las historias y el storytelling. Y es que al final, lo que hace que la narrativa de King sea tan potente es que mezcla todo ese elemento sobrenatural, del terror, con situaciones completamente cotidianas en las que cualquiera de nosotros podríamos vernos representados, lo que hace que nos sea tremendamente fácil empatizar con la persona, ver quién es y sentir que lo que le está pasando podría también ocurrirnos a nosotros. Al final tenemos que entender que las historias son universales y desde la antigüedad las hemos utilizado como especie para transmitir conocimiento, enseñar lecciones o conectar de manera emocional con la persona que está delante. Y es que en la publicidad y en el copy es una forma muy efectiva de captar la atención, transmitir un mensaje y hacer que ese producto o servicio se muestre en la mente del cliente como una opción factible para tomar una determinada decisión, ¿vale? Para ello, ¿qué podemos hacer? Utilizar personajes con los que el cliente se pueda sentir identificado, casos de éxito, testimonios, personas al fin de cuentas en las que se pueda ver completamente representado, porque esto es lo que le va a permitir dar un paso hacia adelante. También tenemos que conectar a través de conflictos y resoluciones. Piensa que algo que es muy pero que muy importante es entender que sin conflicto no hay historia, y lo que tenemos que hacer es poner delante a nuestro cliente de ese problema que está afrontando y que le impide conseguir ese resultado, siendo nuestra propuesta la espada que va a vencer a ese monstruo que le impide avanzar. El punto número 3, que estaría relacionado con lo que hemos visto previamente, es llevar a nuestro cliente en un viaje emocional. Esto es, no se trata simplemente de contar cualquier historia, poner cualquier situación, sino realmente de hacerle emocionarse, de tocar la parte que va más allá de la lógica, porque la mayor parte de las decisiones, amigo mío, no las tomamos desde la cabeza, las tomamos desde el corazón y luego las racionalizamos. El punto número 4, y que ha sido algo con lo que a Stephen King le han criticado mucho, es la simplificación. Se dice que sus historias y su manera de narrar es muy sencilla, que no es compleja, pero ¿no será este en realidad el secreto de su éxito? Piénsalo. Al final, cuando tenemos un mensaje complejo, un texto difícil de entender, no nos apasionamos por querer descifrar todo lo que nos quiere decir la persona, sino todo lo contrario. Entramos en una dicotomía en la que no queremos saber nada, en la que nos importa tres pepinos, no queremos esforzarnos. Y esto Stephen King lo tiene muy claro, pero también otros autores que son vendidos millonariamente en todo el mundo, como Juan Gómez Jurado en España. Lenguaje sencillo, narrativa sencilla y conectarás con muchas más personas. Punto número 3 es empieza fuerte. Al final debemos entender, y esto Stephen King lo sabe muy bien, que los primeros segundos son lo que capta la atención, y si no somos capaces de lograrlo, da igual lo que venga después, que nuestro cliente nos va a decir adiós. En un libro, al ser una inversión un poco más grande, el cliente va a tomárselo siempre con un poquito más de calma. Pero cuando se trata de un anuncio, de una publicación, de un email, o captamos la atención desde el primer minuto, o el usuario va a hacer así, ¡pap!, y nos va a dejar en un visto y no visto. Va a pasar completamente de nosotros y realmente no merece la pena. Creo que esto es algo muy importante y muy determinante a la hora de poner bien la solución, de entrar en ese punto, así que vamos a tenerlo en cuenta. ¿Qué podemos hacer? Titulares y ganchos impactantes. Si no conseguimos que la persona deje de avanzar y se preste atención a lo que le estamos diciendo, da igual lo que venga después, que no nos van a hacer
ni puñetero caso. Necesitamos crear curiosidad y anticipación, curiosidad para que la gente tenga ganas de pararse, de saber más, de entender lo que estamos contando, y la anticipación para que esa persona de alguna manera entienda que sabemos por lo que está pasando, lo que está viviendo y que esto es realmente importante. También debemos apelar a las emociones, que ya lo hemos ido comentando, y sobre todo una cosa y un consejo que a mí me encanta de los que propone, que es hablar directamente al lector. Y es que al final tiene que ser una historia para esa persona, un mensaje para esa persona, una propuesta para esa persona. Y aunque la narrativa igual podemos pasar un poco más de alto que está, cuando se trata de un mensaje de venta, sí o sí debemos de conseguir que esa persona se vea reflejada, entienda que le estamos hablando a ella y que de alguna manera todo lo que le estamos contando puede funcionar y puede ser interesante para sí mismo. El punto número 4 es la importancia de la claridad. Y es que al final, si el mensaje no es claro, hay un dicho que dice que cliente confuso es un cliente que no compra. Y tienen toda la razón. Esto es algo tan cierto como que me llamo Carmelo Ángel, así que es importante tenerlo en cuenta. Al final, todo lo que hagamos con esto, debemos de asegurarnos de que, independientemente de lo que hemos contado, de que siempre el cliente vaya a entender lo que le estamos contando, que no estamos siendo demasiado complejos, que no se nos está yendo demasiado la pinza a la hora de articular el mensaje, que es muy importante que esa persona se vea, se sienta representada, porque es ahí donde va a estar toda la situación, ¿vale? Y en ese mismo punto, cuando más sencillo de transmitir sea, cuanto más claros seamos, más fácil va a ser generar empatía, más sencillo va a ser que todo funcione. Punto número 5, el poder de la empatía, que lo hemos ido adelantando, pero al final, siempre cuando tratamos de vender cualquier producto o cualquier servicio, es fundamental que la persona al otro lado se sienta representada, se siente identificada, sienta que estamos avanzando en la misma dirección, que estamos haciendo las cosas bien. Y para ello, el primer punto siempre es identificar los problemas de nuestro potencial cliente, que entiendan que sabemos lo que está pasando, que comprendemos su situación, que estamos aquí para intentar ayudarles. Tenemos también la necesidad de reflejar estas emociones en los mensajes para que en todo momento le vaya acompañando cuál hilo narrativo para poder funcionar, de ofrecer soluciones que más allá de lo racional vayan siempre a la parte emocional para que la persona lo utilice como el mechero que emprenda la chispa que va a actuar todo, y luego siempre utilizar un lenguaje apropiado para la persona que tenemos delante, porque al final, si nos perdemos, si realmente no estamos avanzando en la dirección adecuada, pues va a ser muy fácil que pasen de nosotros. Siguiente punto es la generación de tensión. Y es que igual que esa tensión, ese no saber qué va a pasar, esas dudas hacen que cualquier persona se pueda quedar delante de la historia de Stephen King y necesite saber qué va a pasar, al final cuando tratamos de vender un producto o un servicio debe de haber lo que se conoce como tensión de compra. ¿Y qué es una tensión de compra? Bueno, pues una motivación para actuar ahora y no dejar pasar esta situación nunca más, ¿vale? Entonces debemos de generar esto con la sensación de que si dejas pasar este momento te vas a arrepentir, que va a pasar algo que no quieres que pase, etcétera y etcétera. Podemos utilizar urgencia o escasez, por ejemplo, para que la gente sepa que o actúa ahora o va a perder una oportunidad. Esto también es lo que se conoce como el FOMO, ¿no? Como el Fear of Missing Out, como el miedo a perderse algo. Si dejas pasar esto, si no avanzas realmente vas a estar en una situación complicada. También puedes crear anticipación sobre el resultado, que la persona empieza a ver e identificarse con qué va a pasar, con qué va a ocurrir, de tal manera que sea consciente de qué está dejando de lado, porque si no íbamos a tener un grave problema. Tenemos también que jugar con la idea de dejar claro cuál es el coste de no actuar. Piensa que esta persona, a la que le estás intentando vender y que te está prestando atención, tiene un problema, tiene un dolor y ostras, si no le pone remedio, si no lo soluciona, le va a acabar pasando factura. Así que vamos a intentar hacerlo para poder tenerlo, que sepan lo que está pasando. Punto número, ya no sé por cuál vamos, pero sea auténtico, ¿vale? Es decir, intenta transmitir desde tu manera de hacerlo, no copies a nadie, no te vuelvas loco intentando tener una propuesta diferente. Haz siempre las cosas desde el mejor punto posible. Para ello, mis recomendaciones son que no exageres ni prometas lo imposible. Esto sé que es muy habitual, que muchas personas lo hacen, que intentan generar el mayor resultado posible para que les hagas atención, pero esto es pan para hoy y hambre para mañana. Si le prometes algo que no vas a cumplir, por mucho que parezca maravilloso, y hay un momento donde se den cuenta y acaben decepcionados contigo. Por lo tanto, esto va a acabar pasándote factura. Tenemos también la importancia de reflejar la verdadera identidad, es decir, que construyamos una identidad verbal que se identifique con nosotros, que cualquier persona que nos vea a la hora de comunicar tenga muy claro qué hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos, que esto es importante.
Habla desde la experiencia para poder transmitir tus casos, tus situaciones, lo que has conseguido o dejado de conseguir, y también cuenta historias reales de personas que estaban pasando por ese mismo camino para que cualquiera que esté al otro lado diga, ostras, esto que le ha pasado a Pepito o Fulanito es lo que me pasa a mí. Y si Pepito o Fulanito han resuelto la solución, ¿quién me dice a mí que yo no iba a poder hacerlo? Haz siempre revisiones. Este sería el siguiente punto que nos plantea el bueno de Stephen, pero al final, si en una novela es importante, con un texto de venta todavía más, porque cualquier cosa que no sea imprescindible nos lo vamos a ventilar desde el primer momento para que no quepa ni una sola duda. Por un lado, elimina palabras innecesarias, revisa la claridad del mensaje, asegúrate de que cada mensaje cumple el propósito con el que se ha creado, simplifica, que no te dé miedo a cortar. Y un consejo muy interesante que da Stephen King, que yo quiero detenerme un segundo para compartirlo contigo, es la importancia de leer en voz alta, porque fíjate lo que ocurre, pero cuando tú lees un texto en voz alta sucede algo maravilloso, que básicamente es que te das cuenta de cómo funciona o cómo no funciona, cuándo tiene ritmo, cuándo no tiene ritmo, y esto es la bomba, porque te va a permitir avanzar con esos temas que parezcan más aburridos para darles más dinamismo, y aquellos que a lo mejor no les has prestado tanta atención, pero que realmente son potentes, que los identifiques para darles mucha más fuerza, que es muy, muy importante, ¿vale? A la hora de hacerlo. El penúltimo punto que destaca el bueno de Stephen King es conoce las reglas, porque básicamente dice que hasta que no conoces las reglas de la narrativa no vas a poder romperlas y hacer un gran trabajo. Pues aquí como copy pasa lo mismo. Creo que para romper las reglas, para enfocarte de manera diferente, para hacer un trabajo distinto, lo primero y uno de los temas más importantes siempre va a ser la idea de entender bien cómo funciona la persuasión, cómo funcionan los gatillos emocionales y cómo trabajamos con todo, para que después puedas hacer tu rompecabezas, destruirlo y crear el mejor texto posible para tu cliente potencial, que esto es muy pero que muy importante. También os recomiendo utilizar un estilo conversacional, que rompa la estructura de las frases, porque no tiene por qué ser gramaticalmente correcto siempre y cuando se entienda bien y genere dinamismo, que juegues con el formato visual, que sé que con esto muchos copywriters no están de acuerdo, pero yo creo que ya que tenemos formatos donde tenemos acceso a todo, vamos a utilizarlo. Y no te dé miedo ser irreverente, no porque lo tengas que ser, sino porque en aquello que creas, posiciónate, lúchalo, porque siempre es muy pero que muy importante, ¿vale? Para terminar, nos propone crear esa gran conexión con la audiencia, que al final juega un papel clave. Y es que tenemos que interpelar directamente al lector, sabiendo que hay una persona al otro lado, vamos a hablar con él, que sepa que identificamos sus problemas y deseos, que utilicemos un lenguaje cercano y natural. Al final, lo importante es que nuestro texto le permita entender que comprendemos su realidad, que la estamos creando con palabras y que sabemos cómo resolverla, y que vamos a dedicarnos en cuerpo y alma a ello a partir de este momento. Con todo ello, creo que Stephen King nos ha dejado muchos consejos muy muy potentes que podemos utilizar como profesionales de la persuasión. Y creo que llegados a este punto la cuestión es ver por dónde empiezas y empezar a aplicarlos en tus textos, que es lo que realmente va a marcar la diferencia a corto, medio y largo plazo. Espero que te haya gustado este episodio del podcast. Si es así, recuerda que puedes dejar un me gusta, suscribirte y compartirlo, que tienes abajo en las notas del programa el acceso a la lista de correo, y que tú y yo nos escuchamos mañana con un nuevo episodio aquí en Copymelo, en el espacio en el que aprendes a impulsar tu negocio con textos que vendan. ¡Chao!